Buenos días, chicos. Bien, vamos a iniciar con la clase de literatura española. El tema de este día que vamos a tratar es sobre el modernismo español. Iniciaremos con el contenido socioemocional, una pequeña retroalimentación del tema, de lo que estábamos viendo la clase del día de ayer, luego el desarrollo del contenido y si nos queda el tiempo vamos a hacer la actividad de comprensión lectoras. Ahora dejaremos para la próxima clase. Muy bien, el contenido socioemocional que estamos trabajando durante esta semana es sobre la labor del padre. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? O sea, reconocer cuál es ese esfuerzo, ese trabajo, esa labor que cada uno de los padres hace en la casa. Tal vez en algunas ocasiones podamos decir que no hay ninguna labor, pero en casa debemos de valorarlo y debemos de pensar cómo es que ellos hacen esfuerzos extraordinarios muchas veces por nosotros o para nosotros. La frase dice, el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. ¿Consideran que eso es cierto o no? ¿Sí? ¿Qué desearía usted más que todo? ¿Que le den cosas materiales o que le dediquen tiempo de calidad a usted? Ajá. Sí, tenemos que pensar, ¿verdad? Lo ideal es que nos dedicaran un poco más de afecto, tal vez, que fueran un poco más cariñosos, menos regañones, que nos trataran mejor. Pero si nosotros en casa no recibimos eso, debemos de buscar la manera de que nosotros no caigamos
en ese aspecto cuando usted se convierte en papá, ¿ah? O en mamá también, porque el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos es la forma también de cómo los tratamos para que ellos vivan en una sociedad mejor. Luego dice, tener un lugar donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia, tener ambas se llama bendición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que nosotros, sea como sean nuestros padres, hay un mandamiento que dice que debemos de honrar a padre y madre y por lo tanto pues hay que reconocer que tal vez un porcentaje de la población paterna pues es responsable, es trabajador, es cariñoso, se esfuerza porque sus hijos o sus hijas sean personas de bien. Les invito a que pensemos un momento, a que valoremos lo que ellos hacen por nosotros y de qué manera nosotros podríamos recompensarles para ser personas de éxito en la vida. Bueno, pasaremos, chicos, entonces a la retroalimentación del tema de lo que estuvimos desarrollando la clase anterior. ¿Ah? Muy bien, la clase anterior, ¿de qué tema estábamos hablando, chicos? ¿De qué tema? Del modernismo y la generación del 98. Muy bien, excelente. Te decíamos que el modernismo es ¿el qué? Es un movimiento literario, ¿verdad? Que surge a finales ya del siglo XIX, cuando los escritores del realismo, que fue el movimiento que estaba antes, empiezan a proponer ideales nuevos con respecto a las obras de arte. Ellos consideraban que era necesario convertir esto en un vehículo de regeneración colectiva, de espiritualidad y de belleza, para que así, pues, en la literatura se fuera a expresar, ¿verdad? Este esplendor artístico de una forma diferente. El modernismo, esta etapa, prácticamente, ¿verdad? En estos años, la literatura conoció el periodo de esplendor que duraría 4 décadas. Los historiadores le llamaron la Edad de Plata. Recordemos que habíamos dicho que en el siglo XVI y el siglo XVII son los siglos de oro de la cultura española. Y dentro del modernismo, pues estamos hablando de una Edad de Plata. La sociedad española del siglo XIX. ¿De qué estamos hablando o qué acontecimientos marcaron la época? Tenemos ahí que en el año 1898, ¿verdad? Según la teoría que nos proporciona la separata, dice que las últimas colonias se independizan. Entre estas colonias estaba Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Por lo tanto, se separan, ya hay un decaimiento, ¿verdad? Económico, social en la península y como hemos ido viendo anteriormente, pues todo esto hace que ocasione un desastre. Cuando se da la derrota militar frente a los insurgentes y a Estados Unidos, esta viene y ocasiona algo que se conoció como el desastre de 1898. ¿Y qué fue lo que provocó? Pues una crisis general, colectiva, y empezaron a ver todas las personas de la época que había una decadencia, que España iba en retroceso, que España estaba quedando empobrecida económicamente también porque había perdido fuerzas, ¿verdad? Y las personas, los escritores que se consideraban los intelectuales jóvenes de la época, empezaron a denunciar todas estas injusticias que ellos veían a causa de lo anterior, ¿verdad? De lo que ocasionó el desastre de 1898. El atraso de España, el egoísmo de la oligarquía dominante era lo que más predominó.
Esto es con respecto a la sociedad. Luego empezamos a ver que será el afán de renovación, un cambio que ellos buscan con respecto a lo que estaba sucediendo. A esto se le conoció como el regeneracionismo. Ya tenemos dos puntos importantes en cuanto a la sociedad española. ¿Tá? Primero, en la sociedad española del siglo XIX está ¿el qué? ¿Cuál es el primer acontecimiento? La decadencia político-militar que ocasionó el desastre de 1898. Hay que copiar. Desastre de 1898. Luego surge el regeneracionismo, que pues es esa renovación que les decía, se convirtió en un movimiento el cual reclamó las reformas políticas y económicas. Este regeneracionismo reclamó las reformas. Políticas y económicas, la modernización del Estado, la lucha contra el analfabetismo, entre otros. Eso es lo que buscaba, ¿verdad? Hay que ir copiando estos puntos en el cuadernito, por favor. Además, estas personas, conocidas como los intelectuales jóvenes de la época, empiezan a criticar todas las bases ideológicas de la burguesía. Acordémonos que los burgueses eran un grupo social dentro de los estamentos sociales, valga la redundancia, que expresaban, ¿verdad?, ese sentir que eran los que tenían poder según su riqueza. Ellos tenían básicamente esa expresión de los valores, culto a la riqueza, el progreso, a la ciencia, el bienestar material, etcétera. Y por lo tanto, pues los intelectuales empezaron a criticar, a someter a crítica estos aspectos, si era bien considerado o no, y ellos empezaron a experimentar esas inquietudes, esas problemáticas que buscaban una mejora, a ver si era cierto o no, con base a lo religioso, lo filosófico, lo artístico, y abordaron el problema del significado de la vida, para ir haciendo como un contexto de lo que vamos a encontrar en las obras literarias de la época. Vamos viendo pues que en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, a consecuencia del desastre del 98 y otros factores, se empieza a cuestionar cómo es que estaba organizada España como un estado nacional centralizado. Y es ahí cuando empieza a surgir ese tipo de literatura, la literatura modernista. Ahora vamos a hacer un esquema en el cuaderno sobre el modernismo y sus principales características. Hay que hacerlo en el cuadernito, chicos, mientras yo lo hago por acá, ¿tá?, en la pizarra.
Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Hay que copiar ese esquema, hay que hacer un esquema en el cuadernito. Acuérdense que el esquema solo puede tener, ¿verdad?, ideas principales e ideas secundarias. Vamos a ver cómo se alcanza a visualizar. Muy bien. Dentro del esquema, lo que se está representando básicamente, pues es los orígenes, ¿verdad?, del modernismo, que se dice que nace en Hispanoamérica. Algunos escritores como el cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío fueron quienes dieron inicio a esta creación de la nueva expresión de la literatura con un lenguaje poético y buscaban reaccionar contra todo aquello que estaba considerado como materialista y la vulgaridad del mundo moderno. Tenemos también que el modernismo pues, fue un estilo poético dominante hasta el año 1915. Y entre sus principales características se encuentran tres: el esteticismo, el exotismo y la preferencia por la poesía. En el esteticismo, acordémonos que lo estético tiene que ver con lo bello, ¿ah?, de la imagen que representa. Y es por ello que los escritores van a cultivar algo que se llama el arte por el arte, donde ellos van a ejemplificar esos sentimientos, pero ya no un sentimiento como lo veíamos en el romanticismo, objetivo, también subjetivo, sino que más bien algo que no se va a inspirar en lo real y tampoco va a tener un compromiso político, social ni moral, sino que le va a dar más importancia a la exaltación de todo lo que ellos están expresando, con muchas figuras literarias que representen esa belleza que quieren dar a conocer. En el exotismo, los poetas se van a inspirar en mundos lejanos, exóticos, que representan impulsos de la naturaleza, entre ellos la sensualidad, el anhelo de amor, la aspiración, la belleza. Y la preferencia por la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se dieron los demás géneros literarios como el narrativo y el dramático, el género lírico fue el que predominó, ¿verdad? Y los autores, aunque nos estén narrando un cuento, pero ellos dentro de ese cuento va a haber una exaltación también por los rasgos poéticos. Fueron poetas que dominaban el arte de la versificación. Ya vamos a ver un video que nos habla de Rubén Darío, muy bonito, de la vida de él, historiadores y conocedores de Rubén Darío, que pueden dar fe, ¿verdad?, de ello y porque se le consideró uno de los representantes de este nuevo lenguaje poético. Con respecto a la generación del 98, hay que recordar que ambos, tanto el modernismo como la generación del 98, hacían la misma crítica a los valores de la sociedad, pero también tenían propuestas de nuevos temas, nuevas formas en la expresión y tenían diferentes direcciones una de otra. Ya vamos a ver el término de generación del 98 y sus rasgos y vamos a ver en qué se diferencian también. Con respecto a Rubén Darío, tenemos ahí aspectos importantes. Nace en 1867 y en 1916. Fue un escritor centroamericano de un país vecino de nosotros, ¿verdad?, porque nació en Nicaragua. Pero la mayor parte de su vida la pasa viajando a España y ahí pues se le consideró parte de la literatura española.
Escribe Azul en 1888, que es el libro que nosotros vamos a leer, y Prosas profanas en 1896. Ambas obras se consideran la expresión del modernismo debido a los temas que toca. Cuando usted esté leyendo Azul, pregúntese si es cierto, ¿verdad? Que en la obra podemos nosotros ver temas como erotismo, anhelo de belleza, mundos paradisiacos, el tipo de métrica que estos pueden reflejar en cuanto a los poemas, las imágenes que nos representan, hay hadas, jardines, seres mitológicos dentro de ellos. Y también el vocabulario, ya que él fue una persona muy culta, desde los 3 años de edad que él aprendió a leer, tuvo pues ese conocimiento de las letras y ese amor a las letras. Luego el tono de Darío pues se fue volviendo más intimista, ya no tanto externo, y empieza a escribir obras como Cantos de Vida y Esperanza, donde cultivó los temas que ya se consideraban próximos a los ideales de la generación del 98. Y acá nos presenta algunos: la preocupación por lo hispánico, la angustia ante la muerte, y el estilo de Rubén Darío pues se encontró un poco más sobrio, más reflexivo sobre esa etapa de su vida, ¿verdad? Ahora, chicos, les voy a pedir que veamos un bonito video que encontré sobre la vida de Darío, que nos ayudará a nosotros a comprender un poquito más. Vamos a ver, vamos a compartir por acá. Vamos a compartir el sonido. Sí, está listo. En Casa Médica. Muy buenas tardes. De palpitar como el corazón del hombre, el mar soberano.
Por favor, Rosa Sarmiento, espera un poco más. Aguanta el dolor. Estamos llegando a Metapa. Estamos muy cerca. Este baby que vas a tener será grande y conocido por todo el mundo. Mira esa gran águila que vuela sobre nosotras. Es una señal del cielo. Se llamará este niño Rubén Darío. Rubén Darío le dará gloria a Nicaragua. Mi nombre es Edwin Kuhl, vivo en la ciudad de Matagalpa, el mismo departamento donde nació Rubén Darío el 18 de enero de 1867. Sucede que yo soy ingeniero civil y siendo local me interesó siempre saber cómo fue que nació Rubén en nuestro departamento. Y hice un viaje a la ciudad de León y recorrí el mismo camino que debió recorrer su tía y su madre cuando la trajeron a estos lados donde él nació. Entre cantos de pájaros, sonido de carretas, frescos paisajes, clima tropical, Matagalpa. Matagalpa. En la campiña, los ganados abundan, los trapiches trituran la caña de azúcar, los algodonales presentan sus coágulos níveos. Sembrados de maíz, frijol y trigo. En esta vida tropical nació el poeta Rubén Darío. Feliz Rubén García Sarmiento. Ciudad Darío, Metapa, en la linda región de Matagalpa. El genio de Darío, en la versificación, no descansa enteramente en la composición de sus versos guiado por las normas específicas de la métrica, sino en la disposición y habilidad del poeta de reinventar las normas, revolucionar la prosodia y explorar todas las posibilidades rítmicas de la lengua. ¿Has visto a Félix Rubén? ¿Dónde se habrá metido este muchacho? Déjalo, niña, debe estar en la biblioteca. Además, qué barbaridad, qué brillantez tiene y qué inclinación a las letras. Y aparte, aprendió a leer a los 3 años. ¿Y eso? ¿Y? Solo me acuerdo cuando venía del colegio con dolor de estómago por intercambiar versos por caramelo y golosinas. ¿Te acuerdas? Claro. Darío fue un genio versificador desde niño. Como él mismo se pregunta en su autobiografía, ¿a qué edad escribí mis primeros versos? Y se responde, no lo recuerdo precisamente, pero fue harto temprano. Yo nunca aprendí a hacer versos. Eso fue en mí orgánico, natural, nacido. Darío nació con el genio de la versificación. Podía imitar cualquier estilo, cualquier modelo, con solo leerlo una vez. De Rubén Darío. Sí. Sí, le decía que usted no puede imaginarse lo que significaba entonces hacerse amigo de Rubén, ser aceptado en su círculo. Todos estábamos muy influenciados por Rubén Darío. Yo vine en un momento en que era precisa mi intervención en el porvenir del pensamiento español en América. Yo soy un instrumento del supremo destino.
Su genio versificador lo expresa el mismo poeta Rubén Darío en su autobiografía dictada en Buenos Aires, Argentina, en 1902. Ello fue en mí orgánico, natural, nacido. Darío inauguró la segunda edad de oro del idioma español. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. El príncipe del habla castellana nació como Félix Rubén García Sarmiento. Él toma como seudónimo el nombre de Rubén Darío, que lo institucionaliza legalmente en su matrimonio con Rafaela Contreras. Soy Rubén Darío IV y lacayo, bisnieto del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, por la rama de Rafaela Salvadora Contreras Cañas, costarricense. Solo en Darío se explica la inmensidad de su creación. Tenía que ser única, del mundo entero admiración. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente. Rubén Darío le decía, pues, ya empezaste, valiente, la divina pelea. Rubén Darío ya estaba en otra época de su época, en una nueva pelea, donde el fondo del poema iba a ser más valioso que las formas poéticas que él ocupaba. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de envidia y un rebaño de elefantes, un trono de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canción. Desde hace 53 años ostento en mi pecho la lira de oro de Musa, que la llevo como su legado poético, que el genio plasmó en sus libros Azul en Chile. Vale, muy bien. En el video espero que
todos hagamos apuntes, ¿verdad? Cada vez que nosotros visualizamos un video, leemos algo o lo estudiamos, es importante que vayamos realizando apuntes en el cuaderno sobre temas de interés. Les pediré, chicos, que están ahí en casita, que abran su micrófono y ustedes pues me digan, ¿verdad?, qué pudieron captar, qué les llamó más la atención sobre la historia de Rubén Darío. El video que encontré sobre ello, pues me gustó mucho porque es de personas que han estudiado a Rubén Darío. Nos muestra esas etapas del lugar donde él nació, ¿verdad? Y algunos datos históricos que muchas veces nosotros no conocemos solamente con leer una breve biografía del escritor. Les escucho. ¿Pueden abrir su micrófono? Creo que a mí lo que más me llamó la atención fue la admiración que le tienen muchas personas, porque no es por criticar ni nada, pero a veces las personas dicen, no, hombre, es que yo nací en Centroamérica, aquí mi futuro perdido, no sé qué, porque no nací en Estados Unidos, pero él es una buena demostración de que haciendo lo que nos gusta podemos triunfar y no necesariamente tener mucho dinero o lujos para lograrlo. Muy bien, excelente punto de vista, ¿verdad? Si nosotros, como dice Berta, pues vemos que el país o Centroamérica en general es muy denigrado, es mal visto. Hoy en día, pues la sociedad de Nicaragua está en muchos problemas sociales, económicos. Ya no es un país en el cual se pueda visitar, hacer turismo, como se solía hacer hace unos años, pues, porque hay muchos problemas, ¿verdad?, que se espera en un futuro puedan ir mejorando. Pero es cierto, en Nicaragua, imagínense ustedes, ¿quién iba a decir que iban a ser un gran poeta, uno de los grandes representantes del modernismo, leído a nivel internacional y reconocido? Y como dice en el video, imagínense que desde los 3 años aprendió a leer. Y no crean que las escuelas de antes era como ahora, que hay educación inicial, sino que ya es algo nato, algo de nacimiento por parte de este poeta. Y como nos decía, pues en la autobiografía de él, se puede ver que ni él recuerda cuándo empezó a escribir sus primeros versos, pues le salían con naturalidad. Y ahí es un claro ejemplo que, como dice la compañera, todos podemos triunfar, no solo porque soy de El Salvador, no lo puedo hacer, claro que no. Nuestra mente tiene que estar abierta, tiene que motivarnos a ser mejores cada día. Si no en nuestro país, ¿qué escritores conocemos? De los más leídos, ¿cuáles? Ajá, Alfredo Espino, muy bien. ¿Quién más? Claudia Lars. Claudia Lars, excelente. ¿Quién más? Uno más. Uno de los reconocidos internacionalmente, leídos por muchas personas y que tal vez la forma de escribir, de expresarse, la forma de su muerte ha ocasionado que sea algo que hasta hoy en día pues no se sabe a ciencia cierta qué pasó con él. ¿Quién será? Roque Dalton. ¿Ah? Roque Dalton es uno de los poetas más leídos tal vez fuera de nuestras fronteras. No quiere decir que los demás no, pero él pues llama la atención a su forma de expresarse, la crítica social que hace. Entonces con Rubén Darío nosotros podemos identificar esos rasgos. También nos decía que su verdadero nombre no era Rubén Darío. ¿Cuál era su verdadero nombre? A ver.
Ajá, Félix García Sarmiento. Y dice que él adoptó este seudónimo, ¿verdad? Y lo institucionalizó, lo hizo ya propio con el casamiento que mantuvo con Rafaela Contreras. Entonces, son aspectos importantes que nosotros debemos de conocer de este escritor, quien es representante del modernismo. También teníamos dentro del modernismo la obra literaria Azul. ¿Ah? Azul está compuesta por poemas, que es un libro escrito en Chile, en su estancia en ese país, y también es un libro que tiene cuentos. Nosotros vamos a leer los cuentos cuando vayan leyendo cada uno de ellos, como por ejemplo El Rey Burgués, La Ninfa, El Velo de la Reina Mab, El Fardo. Nos vamos a ir dando cuenta que estas características modernistas y de los temas que toca, como el erotismo, el anhelo de belleza, la descripción de los lugares, esos mundos que son fantásticos, pues están muy penetrantes, ¿verdad? En la literatura de Rubén Darío. Muy bien. Vamos a ver, ¿algún otro comentario, chicos, sobre el video? Otro punto que se me haya escapado y que no hayamos mencionado con respecto al video. Hay muchos, yo sé. Pueden abrir su micrófono y contarnos. Vamos a ver. Haciendo un paréntesis en la guía de clases de esta semana, chicos, al finalizar, usted se va a esta parte que les estoy presentando aquí en recursos complementarios. En recursos complementarios están los links de lectura para la obra, Luces de Bohemia, porque me dicen que varios han venido a preguntar aquí por la obra, pero está en internet, la pueden encontrar. De igual manera, Luces de Bohemia, perdón, Azul, que ya les mandé por ahí los links con los tutores, ¿ah? Para que empiecen a leerla. Bueno, esto es con respecto al modernismo, a Rubén Darío. Ahora vamos a terminar ya nuestra clase hablando un poquito sobre la generación del 98. Ustedes recordarán que este tema tal vez ya lo ha tocado antes en la asignatura de lengua, pero quiero preguntarles, ¿por qué se considera un grupo llamado generación? ¿Qué características deben de tener estos para poder llamarse de esta manera? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué yo voy a decir, chicos, que un cierto grupo de escritores va a pertenecer a una generación? ¿Qué características deben de tener? ¿No se acuerdan? Primero debemos de ver que sean personas, ¿verdad?, contemporáneas, que hayan nacido entre los mismos años, cercanos, para que puedan pertenecer a una generación. También que tengan los mismos ideales, los mismos pensamientos y quieran alcanzar el mismo fin. ¿Quiénes están formando la generación del 98? Que recordemos que se llama generación del año 1898, ¿verdad? Tenemos que fue formada por Unamuno, hay que anotar en el cuaderno, generación del 98, formada por Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, José Martínez Ruiz, también llamado Azorín, y Ramón María del Valle Inclán.
Este es el grupo que pertenece a la generación del 98. Y aquí ya encontramos otro escritor que vamos a leer con luces de Bohemia, Ramón María del Valle Inclán, ¿verdad? Bueno, solo voy a hacer la introducción a este tema y la próxima semana, chicos, vamos a continuar hablando un poquito de las características y de los escritores de la época. Si tiene alguna consulta, pregunta o comentario de la clase, por favor, lo puede hacer. Si no hay dudas, pues entonces nos quedamos hasta acá. Me despido y se preparan para la siguiente clase, chicos. Muchas gracias, señor. Feliz día. Gracias, Berta. Cuídese mucho. Gracias por su participación. Feliz día. Gracias, señor. Feliz día. Cuídense.